Buenas tardes, señoritas y señores estudiantes. Buenas tardes, compañeras y compañeros del Centro de Química. Por favor, me reportan si es que la compartición es adecuada y igual me escuchan bien. Hola, Sí, la conversión es buena. muchas gracias. Bien, antes de comenzar, por favor, Anita, buenas tardes. Te quiero solicitar que te envíen el nexo que tiene con los estudiantes una fotografía del certificado de vacunación de la segunda dosis, por favor, para enviar a la dirección de carrera que solicita la evidenciación de ese documento. Entonces agrupamos al paralelo conforme envíe cada uno de ustedes una evidencia, la fotografía de la vacunación. Hay casos de personas que se han vacunado en otro sitio porque viven más lejos de Quito, ¿no es cierto? Igual tiene que presentar en donde le han vacunado la segunda dosis la fotografía para a su vez nosotros enviar a la dirección de carrera la evidenciación de todos ustedes, ¿no? Por favor, jóvenes, cumplan con esta disposición. Gracias, Anita. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, chicos. Sí, doctor. Ya coordino con los chicos para que hagan entrega. Ya, muy bien. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Estamos con ustedes un poco retrasados. Ya habíamos iniciado el estudio de la aplicación, ¿no es cierto? Del conocimiento, del dominio sobre las reacciones ácido-base, las reacciones redox. Entonces hoy vamos a ver la aplicación ya dentro del campo de la química analítica. Entonces habíamos señalado en la última clase, la primera parte, en referencia a qué es una valoración. Entonces, la técnica que se utiliza para justamente determinar la concentración de una disolución que se desconoce, se hace mediante una valoración. Y en este caso concreto de reacciones ácido-base, se efectúa ese procedimiento, ¿no? Esta técnica se la utiliza con mucha frecuencia en un laboratorio común y corriente, tanto a nivel empresarial como a nivel docente. Entonces señalábamos que el concepto que está aquí es muy claro, muy concreto, ¿no? Dice, en una valoración, una disolución de concentración exactamente conocida. Conocemos muy bien la concentración de esta disolución. A esta se le denomina disolución patrón o estándar. Se agrega, ¿no es cierto?, en forma gradual, utilizando una bureta graduada, de a poco, si es el caso gota a gota, a otra disolución de concentración desconocida, hasta que la reacción química de neutralización ácido-base, en este caso, en esta valoración, hasta que la reacción química entre las dos disoluciones se complete, es decir, que ya no exista ácido y que ya no exista base, que se hayan neutralizado y den como productos compuestos neutros, ¿no es cierto? Y hemos visto que es lo que resulta de la reacción ácido-base, generalmente una sal y agua. Entonces, hasta concluir el proceso, hasta que se complete la reacción, va la valoración ácido-base. Utilizando una disolución patrón, vemos qué cantidad empleamos de la misma, tenemos el conocimiento de cuánto pusimos de alícuota, de la disolución de concentración desconocida. Entonces tenemos esos tres datos, podríamos decir así, ¿no? Es lo que nos dice luego. Si conocemos el volumen de la disolución patrón y de la disolución desconocida que se utilizaron en la valoración, y además conocemos la concentración de la disolución patrón, podemos calcular la concentración de la disolución desconocida. Generalmente lo que se utiliza en el laboratorio en cuanto a una disolución patrón base es el hidróxido de sodio, pero el hidróxido de sodio conlleva por sus características propiedades que pueden en un momento determinado no dar resultado real, porque el hidróxido de sodio es higroscópico.
Es un compuesto higroscópico, absorbe agua, entonces ya forma una disolución. Y además en forma de disolución se combina con el dióxido de carbono presente en el ambiente para formar carbonato, bicarbonato, si el pH se presta para aquello. Entonces hay dificultad. Entonces, para estandarizar, poder utilizarle como patrón a la disolución de hidróxido de sodio, se valora, una vez que se ha formado la disolución, qué sé yo, por ejemplificar una disolución 0,5 molar de hidróxido de sodio, se estandariza, es decir, se verifica exactamente cuál es su concentración. Entonces, para ello se utiliza un ácido, ¿no es cierto?, para valorar una base, el hidróxido de sodio en disolución de una concentración que hemos previsto preparar. Lo hacemos con un ácido. Entonces dice, las disoluciones de hidróxido de sodio se pueden estandarizar al valorarlas contra una disolución ácida de concentración exactamente conocida, que no involucra los inconvenientes que tiene el hidróxido de sodio, el de formar otros productos cuando está en disolución o de absorber agua, ¿no es cierto? En este caso, el ácido que se elige con mayor frecuencia para la estandarización de una base es un ácido monoprótico llamado hidrógeno ftalato de potasio, ¿sí? Un compuesto, un ácido orgánico conocido por las siglas de KHP. La fórmula de este compuesto es KHC8H4O4. ¿Sí? La masa molar es 204.2. Este KHP es un sólido blanco muy estable, soluble en agua, y que se consigue comercialmente en forma muy pura, como se señala acá. Entonces, no tiene inconvenientes, ¿ya? Y usted, como ve, tiene un hidrógeno ionizable, es el que nos va a servir para justamente efectuar una reacción de neutralización que nos va a servir para la estandarización del hidróxido de sodio que hemos preparado. Entonces, muy bien, aquí está la ecuación molecular, observe, KHC8H4OH en disolución acuosa, reaccionando con el hidróxido de sodio en disolución acuosa, y se formará la sal doble, observe, de ftalato de sodio y potasio, ¿es cierto? Que es una sal soluble y agua, dos compuestos neutros. Se cumple con el propósito. Entonces, la concentración del ácido, ¿no es cierto?, del hidrógeno ftalato de potasio no tiene inconvenientes. Podemos preparar una solución perfectamente de una concentración exactamente conocida, entonces nos va a servir muy bien para poder valorar al hidróxido de sodio que hemos preparado para otras valoraciones posteriores, utilizando ya como reactivo base estandarizado a la disolución del hidróxido de sodio, previo este proceso de estandarización. La iónica neta es la que usted ve aquí, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los actores? El anión y el catión, respectivamente de las especies ftalato, ¿no?, el hidrógeno ftalato de potasio, el hidróxido de sodio, el ftalato ácido es del anión, ¿no es cierto? Y el OH es del ion con el cual va a interactuar, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a formar? Observe, va a migrar el hidrógeno, va a ionizarse para formar agua, uniéndose al hidróxido, al anión hidróxido, y formar, y en este caso la sal doble, que decíamos, dos compuestos totalmente neutros. Entonces, conociendo la concentración del ácido, el volumen que gastemos de cada uno, del hidróxido y del ácido, podemos determinar muy bien la concentración de la base. Entonces, si hemos preparado 0,5 molar y vemos que, efectuando los cálculos, es 0,43 molar o 0,40 molar, es el valor propio estandarizado del hidróxido. Entonces, ya podemos utilizarlo a este hidróxido como una disolución para hacer valoraciones de un ácido, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el nítrico, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario, cuando utilizamos principalmente el hidróxido de sodio como titulante, por ejemplo,
ejemplo, para una neutralización de un ácido de concentración desconocida, previamente hay que estandarizar. Y la mejor forma es esta. Y luego entonces el proceso para la valoración se muestra, dice en la figura 421, el mismo procedimiento, ¿no? Aquí tenemos la disolución en el Erlenmeyer, la disolución del hidrógeno ftalato. Entonces, ¿qué hacemos? Pesamos una cantidad con 4 decimales de hidrógeno ftalato y simplemente añadimos agua. Sabemos exactamente cuánto pusimos de hidrógeno ftalato. Disolvemos con la menor cantidad de agua posible, ¿no es cierto? Podemos pesar, qué sé yo, 0,3, 0,4 gramos, con 4 cifras decimales. ¿Ya? Diluimos con agua y valoramos con la disolución de hidróxido de sodio que disponemos. Tenemos fenolftaleína como indicador, una peceta con agua destilada, el equipo para valoración que ustedes construyeron en su domicilio, y se procede a la valoración hasta llegar a la reacción completa, ¿no? Del ácido con la base, con el indicador fenolftaleína. En el momento que coloquemos una gota de hidróxido, veremos el cambio de color y ahí termina la valoración. Entonces, usamos el mismo procedimiento, ¿no? Dice, muy bien. Dice, a continuación se agrega, dice, cuidadosamente, bueno, como se ve en la figura, ¿no? Primero se transfiere a un matraz una cantidad exacta, conocida, les insisto, con 4 cifras decimales de KHP, y se le agrega un poco de agua destilada para disolverlo. Lo importante es que esté completamente disuelto. Y a continuación agregamos, ¿no es cierto?, valoramos con la disolución de hidróxido de sodio contenida en la bureta hasta que se alcanza el punto de equivalencia, es decir, el punto en el cual el ácido ha reaccionado o neutralizado completamente la base. El punto de equivalencia se detecta por el cambio brusco de color del indicador que se ha añadido a la disolución. En las valoraciones de ácido-base, los indicadores son sustancias, ¿no es cierto?, que tienen colores distintos, en medio ácido y en básico. La fenolftaleína es un indicador muy utilizado, que en medio ácido neutro es incoloro, como conocen, pero adquiere un color rosa intenso en disoluciones básicas. En el punto de equivalencia, todo el KHP presente ha sido neutralizado por el hidróxido de sodio añadido y la disolución sigue siendo incolora. Sin embargo, seguimos valorando, titulando, y con una sola gota vemos el cambio del color. La disolución de inmediato se torna de un color rosa intenso, porque ahora ya está pasando al campo básico. Entonces, una gota, y pues producimos el cambio, hasta ahí vamos con la valoración. En el ejemplo 4.10 se ilustra esta valoración, es ya una aplicación, en base a lo que acabamos de mencionar. Dice, en un experimento de valoración, un estudiante encuentra que se necesitan, observe, 23.48 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio para neutralizar 0.5468 gramos, observe 4 decimales, de KHP, que ha sido disuelto, como vimos en Erlenmeyer. En la bureta está el hidróxido de sodio. Queremos estandarizar justamente la concentración de esta disolución de hidróxido de sodio. ¿Cuál es la concentración en molaridad de la disolución del hidróxido de sodio? Entonces aquí se plantea como estrategia, deseamos determinar la molaridad, ¿no es cierto?, exacta de la disolución de hidróxido de sodio. ¿Cómo se define la molaridad? Conocemos bien, la molaridad del hidróxido de sodio será igual al número de moles de esta base en referencia al volumen en litros de la disolución. El volumen de la disolución de hidróxido de sodio se da en el problema, lo que hemos empleado, ¿no? Por lo tanto, necesitamos encontrar el número de moles de hidróxido de sodio para calcular la molaridad. En la ecuación anterior habíamos visto que entre el KHP y el hidróxido de sodio, que una mol del KHP neutraliza una mol de hidróxido de sodio, es decir, la relación es 1 con 1 para completar la neutralización. ¿Cuántos moles de KHP están contenidos, observen, en 0.5468 gramos de KHP? Es lo que pesamos, ¿no? Y pusimos en el Erlenmeyer y luego diluimos. Entonces aquí debemos determinar el número de moles. No hay problema, como la relación es 1 a 1, podemos determinar el número de hidróxidos, de moles de hidróxido, y determinar la molaridad. Fíjese, muy sencillo.
Los conceptos deben estar muy claros. El conocimiento debe estar perfectamente dominado, eso sí, de estas cuestiones aparentemente sencillas, ¿no? Todo lo sencillo va sumando hasta hacerlo un poco más integrado y un poco más complejo en cuanto al conocimiento que uno tiene, ¿no es cierto? Del dominio de una asignatura, de una técnica, de una temática, de un contenido. Y es lo que hemos ido haciendo, ¿no? En el transcurso del semestre. Y esto evaluaremos también, les decía, una tercera evaluación parcial, concluido este capítulo, y también las propiedades coligativas. Entonces fijaremos la fecha para evaluar una parcial número 3 y luego ya tendremos la evaluación sumativa final. Ya nos quedan en la práctica 3 semanas. Desde el 21 de septiembre comenzarán las evaluaciones sumativas sobre 7 puntos. Allí ya no hay trabajos, no hay tareas, únicamente el examen final sobre 7 puntos. Ya vaya trabajando, quedan 3 semanas para esa evaluación final. Previo haremos una parcial que abarcará todo el tema de disolución, es decir, es integrada, ¿no? Porque usted sabe también que en reacciones de ácido-base se forman gases, entonces todo el contenido de gases va incorporado también. Entonces, gases, disoluciones, reacciones de disolución acuosa, propiedades coligativas, para evaluar mediante esta tercera parcial, que determinaremos en los próximos días la fecha. Bien, entonces va la solución del ejercicio planteado. Primero calculamos el número de moles de KHP en los 0.5468 gramos. Hay 2.678 por 10 a la menos 3 moles de KHP. Entonces sabemos que una mol de KHP reacciona con una mol de hidróxido. Por tanto, ¿no es cierto?, deben haber ese mismo número de moles de hidróxido de sodio en los 23,48 mililitros que empleamos en la valoración de la disolución de hidróxido de sodio. Y por último, calculamos la molaridad de este hidróxido de sodio, número de moles sobre litros de disolución, haciendo la respectiva transformación a litros. Aquí importante, recuerde, colocar en los factores de conversión los conceptos, las equivalencias, y tenemos que la disolución de hidróxido de sodio es 0.1141 molar, es decir, número de moles de hidróxido en un litro de disolución. Ahí está cantidad de moles. Entonces, la molaridad 0.1141 nos va a servir para otro ejercicio en el cual se va a tomar en cuenta esta, que es una disolución de concentración conocida, estandarizada. Observe. Usted efectúa en su trabajo individual, incorpora este ejercicio de práctica señalado acá. ¿Cuántos gramos de KHP se necesitan para neutralizar 18.64 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 0.1004 molar? Fíjese, muy parecido a lo anterior. Señala que la neutralización, la reacción de neutralización entre el hidróxido de sodio y el KHP es uno de los tipos más sencillos de reacciones ácido-base que se conocen, no involucra mayores inconvenientes. Entonces dice, suponga, sin embargo, que en lugar de KHP quisiéramos utilizar en la valoración un ácido diprótico, como el sulfúrico. La reacción se puede expresar como sigue. Observe, la relación ya no es 1 a 1 en cuanto al número de moles. Necesitamos 2 moles de hidróxido para reaccionar con una de ácido sulfúrico, dando lugar a 1 mol de sulfato de sodio y 2 moles de agua. Recuerde usted que el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos ionizables. El primero con facilidad se ioniza, el otro se demora. Entonces queremos completar la reacción. Entonces la relación es 2 moles de hidróxido con una de sulfúrico. Entonces necesitamos el doble de hidróxido de sodio para reaccionar completamente con una disolución de ácido sulfúrico, de la misma concentración molar y volumen que un ácido monoprótico como el HCl, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay que ir viendo, analizando con qué estamos neutralizando, para darle el sentido correspondiente, más que todo facilitar los cálculos que debamos hacer. Dice, por otro lado también necesitaríamos el doble, observe, de HCl para neutralizar una disolución de hidróxido de bario
tiene dos grupos OH, que tuviesen, ¿no es cierto?, la misma concentración y volumen que una disolución de hidróxido de sodio, puesto que una mol de hidróxido de bario produce 2 moles de iones hidróxido, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos 2 HCl más BaOH2 en disolución acuosa, ambos del ácido como la base, para formar compuestos neutros, cloruro de bario, BaCl2 en disolución acuosa y agua. En los cálculos implicados en las valoraciones de ácido-base, independientemente del ácido o la base que participen en la reacción, debemos tomar en cuenta, recalca acá, que el número total de iones o de moles de iones hidrógeno que han reaccionado en el punto de equivalencia debe ser igual al número de moles totales de iones de hidróxido que han participado en la reacción. Porque la reacción es 1 a 1, ¿no? Un OH se neutraliza con un H o un H con un OH para formar una molécula de agua. Entonces, dependiendo del ácido y la base que participen, como bien señala acá, debemos justamente llegar a esa conclusión. Aquí viene otro ejemplo que nos va a reforzar estos casos que podemos tener ya en la vida práctica, en el laboratorio. Dice, en el ejemplo 4.2 se muestra la valoración del hidróxido de sodio con el ácido diprótico, ¿cierto? Entonces dice, la disolución de hidróxido de sodio estandarizada en el ejemplo 4.11, recuerda, se usa para valorar 25 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico. La titulación requiere 43,79 mililitros de la disolución 0,1172 molar, recuerde, es el valor ya estandarizado del hidróxido de sodio que trabajamos con el KHP. ¿Cuál es la concentración de la disolución de ácido sulfúrico? En la estrategia, igual, deseamos calcular la concentración de la disolución de ácido sulfúrico, empezando con el volumen de la disolución de hidróxido de sodio requerida para neutralizar el ácido. Calculamos las moles de hidróxido, el mismo concepto, ¿no es cierto? Entonces, las moles de hidróxido serán igual al volumen en litros de la disolución por la mol sobre litros de disolución. Esta es la molaridad, ¿no es cierto? Por el volumen nos dará el número de moles de hidróxido de sodio. En la ecuación de la reacción de neutralización que se acaba de presentar, observamos que 2 moles de hidróxido de sodio neutralizan una mol de ácido sulfúrico. ¿Cuántos moles de hidróxido de sodio estarán contenidos en 43,79 mililitros de una disolución 0,1172 molar de hidróxido de sodio? Que es el volumen que empleamos, ¿no?, de hidróxido para completar la reacción. ¿Cuántos moles de ácido sulfúrico neutralizarían esta cantidad de hidróxido de sodio? ¿Y cuál sería finalmente la concentración de la disolución de ácido sulfúrico? Entonces, yendo hacia la solución de la inquietud, primero dice, calculamos la cantidad de moles o de moles de hidróxido de sodio contenidas en 43,79 mililitros de la disolución, ¿cierto? Tenemos que pasar a litros. Un litro sabemos que tiene 1000 mililitros. Esta es la concentración estandarizada del hidróxido de sodio, ¿cierto?, que equivale a tener 0,1172 moles de hidróxido en un litro de disolución. Simplificamos lo que sea pertinente simplificar y tendremos el número de moles de hidróxido de sodio. Observe, entonces, en los 43,79 mililitros tenemos 5,132 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Y con base a la estequiometría, ¿cierto?, sabemos que una mol de sulfúrico se neutralizan con 2 de hidróxido, por tanto el número de moles de ácido sulfúrico que han reaccionado debe ser igual al número de moles de hidróxido, sabiendo que la relación es 1 a 2. Entonces aquí también el consejo, ¿no?, coloque adecuadamente los factores de conversión. Entonces una mol de sulfúrico reacciona con 2 moles de hidróxido y entonces obtenemos el valor 2,566 por 10 a la menos 3 moles de ácido sulfúrico han reaccionado con 5,132 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Entonces usted ve la relación como está, de 2 a 1, igual, tiene lógica. De la definición de molaridad, ¿qué tenemos? Moles de soluto sobre litros de disolución. Así que la molaridad del sulfúrico será el número de moles de ácido, 2,566 por 10 a la menos 3 moles de sulfúrico,
sobre el volumen en litros, 25 mililitros por un litro, sabemos que tiene 1000 mililitros, simplificamos, y tenemos la molaridad del ácido sulfúrico. Observen, 0,1026 molar. Fíjense, entonces vamos haciendo el desarrollo de la resolución del ejercicio de a poco, hasta que usted adquiere experticia. ¿Sí? Esta es una estrategia planteada en el texto, podemos tener otra. Todo depende de quién está trabajando, ¿no? ¿Es cierto? Y para aquello, para tener varias alternativas se requiere tener un cierto dominio. Entonces hay que resolver ejercicios, problemas, los que usted crea y necesite, crea pertinentes y necesite para tener dominio, y escoger la ruta que usted estime pertinente y que tenga lógicamente base en su conocimiento, en la lógica química también, para poder resolver, ¿no? Entonces aquí acompaña usted a su tarea individual este ejercicio de práctica. Dice, se requieren 60.2 mililitros de disolución 0,427 molar de hidróxido de potasio. Cambiamos de base, observe, para neutralizar 10.1 mililitros de disolución de ácido sulfúrico. ¿Cuál es la concentración de la disolución del ácido sulfúrico en molaridad? ¿Sí? Igual incorpora esta revisión de conceptos. Nos plantea algo interesante. Observe, dice, una disolución de hidróxido de sodio se mezcla con la disolución ácida que se muestra en A. ¿Ya? Entonces en A, esta figura nos muestra la mezcla de hidróxido de sodio y un ácido en disolución. ¿Cuál de los diagramas siguientes, en B, en C, en D, corresponde a los siguientes ácidos? Observe. ¿Cuál corresponderá al ácido clorhídrico? Recuerde que la base es la misma. ¿Cuál corresponderá de estos esquemas al ácido sulfúrico interactuando con el hidróxido de sodio? ¿Y cuál el ácido fosfórico con esta misma base? Código de los colores: esferas azules, iones OH, todos los azules OH. Esferas rojas, moléculas ácidas. Esferas verdes, aniones de los ácidos. Esa es la información en cuanto a la identificación por colores. Suponga, dice, es importante que todas las reacciones de neutralización ácido-base se van a completar, van a finalizar, van a neutralizar completamente. Identifique, ¿no?, a cada uno de estos. Muy bien. Y vamos a la técnica de aplicación de las reacciones de óxido-reducción, las valoraciones redox, ¿no? Igual, hay muchas similitudes con las valoraciones de ácido-base y también hay importantes diferencias, ¿cierto? ¿Qué nos señala el texto sobre las valoraciones redox? Como se mencionó antes, en las reacciones redox se transfieren electrones, recuerden. En tanto que en las reacciones de ácido-base se transfieren protones. ¿Ya? Hay transferencia en ambas. La diferencia: en las redox se transfieren electrones de unas especies a otras. En tanto que en las reacciones de ácido-base se transfieren protones, asimismo, de una especie o de unas especies a otras. Del mismo modo en que un ácido se puede valorar con una base, observe, un agente oxidante se puede valorar con un agente reductor mediante un proceso o un procedimiento semejante. Y nos pone como ejemplo, dice, así por ejemplo, podemos añadir con cuidado una disolución que contenga un agente oxidante a una disolución que contenga un agente reductor. Igual, utilizando una bureta, con mucho cuidado, viendo que no salpique, ¿no es cierto? Entonces ya hemos analizado la técnica en la parte experimental también, con el equipo que usted fabricó en su casa. Y el punto de equivalencia en estas redox se alcanza cuando el agente reductor es completamente oxidado por el agente oxidante. ¿Es cierto? Se ha completado la reacción de oxirreducción. Una especie o unas especies se han reducido completamente y otras se han oxidado completamente.
Igual que las valoraciones ácido-base, las valoraciones redox, por lo general, requieren de un indicador que tenga un cambio de color nítido cuando se produce la oxidación y la reducción completas, ¿no es cierto? En presencia de una gran cantidad de agente reductor, ¿no es cierto? El color del indicador es característico de su forma reducida. Es decir, cuando hay exceso de agente reductor, el indicador es característico de su forma reducida. Igual diríamos, cuando hay exceso de agente oxidante, el color del indicador es característico de su forma oxidada. Entonces, el indicador es el que nos da la pauta de cuando ha concluido una redox. Dice el indicador, adopta el color que tiene en su forma oxidada cuando está presente en un medio oxidante. En el punto de equivalencia, o cercano a este, ocurrirá un cambio nítido de color, ¿es cierto?, del indicador al pasar de una forma a la otra, y un cambio de color permanente. Porque usted ha visto, por ejemplo, cuando está valorando ácido base y se pone la fenolftalina, cuando cae una gota de hidróxido y vamos avanzando en la valoración, cada vez el cambio de color en el punto de contacto entre el hidróxido y el ácido ya toma un color, habiendo puesto lógicamente la fenolftalina, un color rosa, ¿no? Pero que, como vamos agitando, inmediatamente desaparece. Es decir, no es permanente. A ese punto voy. Entonces, cuando llegamos a la neutralización ácido-base, con una sola gota y agitando, permanece. Ahí hemos concluido la valoración ácido-base. Acá pasa igual. En el punto de contacto del agente oxidante y reductor, ¿es cierto?, en la valoración, cayendo cualquiera de los dos desde la bureta, en el punto de contacto abajo en el Erlenmeyer, asimismo comienza a aparecer el color de la especie en el otro estado, ya sea oxidado o reducido. Y agitando se desvanece, se pierde. Entonces hay que seguir avanzando. Hay que tener mucha concentración y observar claramente lo que va pasando para encontrar el punto exacto. Es importante no pasarnos y tampoco tener déficit en la valoración, ¿sí? Eso solo adquiere con la experiencia en el laboratorio, lógicamente, ¿no? En todo caso, hemos hecho prácticas de acercamiento, usted va a poder apreciar con las limitantes lógicas de no hacerlo presencialmente, ¿no? Por eso mismo esperemos ya todos vacunados de alguna manera, aunque sea híbrida, parcial, regresar a los laboratorios, a las aulas, ¿no? Muy bien, bueno. Bien, entonces el punto de equivalencia o cercano a este ocurrirá un cambio nítido de color del indicador al pasar de una forma a la otra, por lo que el punto de equivalencia se puede identificar fácilmente. Vemos el volumen gastado en la ureta, lo que pusimos en el Erlenmeyer, y podemos hacer los cálculos en base a la estequiometría, ¿no es cierto? Lo que debemos sí determinar claramente es el cambio del estado de oxidación. A eso va a referirse inmediatamente en el texto. Dice, el permanganato de potasio, KMnO4, ¿no es cierto?, y el dicromato de potasio, K2Cr2O7, son dos agentes oxidantes muy comunes, frecuentemente empleados. Como se muestra en la figura 4.22, los colores de los aniones permanganato y dicromato son muy diferentes de los colores que tienen estos mismos elementos, el manganeso y el cromo, en especies reducidas. Entonces observe, el permanganato, ¿no es cierto?, estado de oxidación 7 más o más 7 del manganeso, tiene un color morado. Cuando se reduce a manganeso 2 más, ya no es morado. El catión manganeso 2 más es un color rosa claro. Ya vamos a apreciar en las fotografías. Igual pasa con el cromo, formando el anión dicromato, ¿no es cierto?, tiene un color amarillo naranja. ¿Qué estado de oxidación del cromo? Más 6 o 6 más.
Momento que se reduce a cromo 3 más, pasa a tener un color verde. Observe. Permanganato, manganeso 2. Dicromato, cromo 3. Sin utilizar, ¿qué? Indicador, observe. Entonces, aquí hay ventaja cuando se utilizan estos oxidantes, el permanganato y el dicromato. Los cambios no requieren indicador, se los puede apreciar, pero no siempre ocurre eso en reacciones redox. Por ello, dice, estos agentes oxidantes se pueden utilizar por sí mismos como indicadores internos. Se denominan indicadores internos, son intrínsecos propios de las especies que sufren oxidación y reducción por los cambios de color, ¿es cierto? Ya que los colores de las formas oxidada y reducida son muy distintos. Las valoraciones redox requieren el mismo tipo de cálculos basados en el método del mol, como se ha hecho en los ejercicios ácido-base. Sin embargo, la diferencia entre estas radica en que las ecuaciones y la estequiometría tienden a ser más complejas en las reacciones redox. Por eso es importante estacionarse un momento y apreciar, examinar, analizar. Ya cuando tenemos un proceso redox, la estequiometría, el balance o el balanceo de las ecuaciones, ¿no? Tanto molares o moleculares, perdón, como las iónicas y las iónicas netas. Entonces aquí vemos una aplicación directa de esos conceptos que vimos antes. Veamos el ejemplo que nos plantean acá. Observe, dice también en esta fotografía, lo que les decía, ¿no? Aquí tenemos permanganato de potasio y acá una disolución de sulfato de hierro 2. Entonces el agente oxidante, el permanganato, está en la bureta y el que se va a oxidar está en el Erlenmeyer, una disolución de sulfato de hierro 2 que tiene este color, observe. En el punto donde cae, observe cómo se forma ya este cambio de color, ¿ya? Aquí tampoco se requiere de un indicador externo, ¿ya? Aunque aquí ya va cambiando, observe. Originalmente la disolución sulfato de hierro 2 tiene un color verdoso más, ¿ya? Y cuando pasa a hierro 3 ya es del color amarillo, casi un poco más fuerte, podemos decir así, ¿no? Eso se lo observa haciéndolo en la práctica, ¿no? Bien, dice, observe, se necesita un volumen de 1642 mililitros de una disolución de permanganato de potasio, 0,1327 molar, para oxidar 25 mililitros de una disolución de sulfato de hierro 2 en medio ácido. Aquí el medio es importante. Y ya no es, por eso es más compleja que un ácido base. Entonces aquí se requiere un medio, ya sea ácido o básico. Todo depende de las especies que interactúen. ¿Ya? Entonces aquí se necesita un medio ácido, es decir, la presencia de protones, de iones de hidrógeno. Observe. Entonces dice, ¿cuál es la concentración en molaridad de la disolución de sulfato de hierro 2 que está en el Erlenmeyer? Aquí nos plantean la ecuación neta. Cuando hacemos ejercicios y problemas y los planteamos dentro de una prueba, yo no doy ni fórmulas. Tampoco ecuaciones iónicas netas. Excepcionalmente, pondremos una. Si es del caso molecular. Entonces, usted tiene que apreciar en la ecuación iónica neta cuáles son los cambios. Cuáles distinguir a los iones actores y desechar los espectadores. ¿No es cierto? Fíjese, 5 moles de hierro 2 más, de cationes de hierro 2 más, reaccionan con una mol de permanganato en medio ácido. Este medio ácido debe proporcionar en la relación 5,1, 8 protones. ¿Ya? Para dar lugar a ¿qué? A la formación de una mol de manganeso 2 más, 5 moles de hierro 3 más y 4 moles de agua. Entonces el H nos servirá para unirse
a los oxígenos del permanganato para dar agua. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, muy bien. El hierro, observe, pasa de 2 más a 3 más, es decir, se oxida. ¿Quién es el agente oxidante? El permanganato. Este a su vez se reduce el manganeso de 7 más a manganeso 2 más. ¿Sí? Entonces hay una migración, una transferencia de ¿cuántos electrones? Observe, de 2 más a 3 más, ¿no es cierto? Se restan ¿cuántos electrones? 1. Pero si son 5, 5 por 1 son 5 electrones. ¿Ya? El manganeso de 7 más a 2 más, ¿no es cierto? Incorpora ¿cuántos electrones para pasar a 2 más? 5. Los 5 que transfiere el hierro 2 más, las 5 moles, son los 5 electrones que capta el manganeso. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y no sufre ningún cambio ni el oxígeno ni el hidrógeno. En este caso, se unirán, ¿no es cierto?, para formar agua. ¿Ya? Observe la oxidorreducción. Bueno, aquí viene a propósito de la oxidorreducción un artículo que recomiendo leer. No forma parte de ninguna tarea, pero es importante que lea. Donde ya se ve en la vida real este tipo de procesos de oxidorreducción. Es muy interesante, léalo, por favor. Entonces, muy bien. Dice, ¿cuál es la estrategia para resolver el problema planteado? Deseamos calcular la molaridad de la disolución de sulfato de hierro 2, según la definición de molaridad que tenemos. La molaridad de este sulfato de hierro 2 será igual al número de moles de sulfato de hierro sobre el litro de disolución. El volumen de la disolución de sulfato de hierro se proporciona en el problema. Por lo tanto, necesitamos encontrar el número de moles del sulfato de hierro 2 para calcular la molaridad. Según la ecuación iónica neta, aquí viene el empleo, la aplicación, el uso de la iónica neta. ¿Cuál es la equivalencia estequiométrica entre el hierro 2 más y el permanganato? ¿Cuántos moles de permanganato están contenidos en 1642 mililitros de una disolución de permanganato de potasio 0,1327 molar? ¿Es cierto? La solución dice, el número de moles de permanganato de potasio en 1642 mililitros de la disolución va a ser igual a esto, moles de permanganato, es igual al número de moles, ¿no es cierto?, de permanganato, de acuerdo a la concentración que nos dan en el ejercicio, sobre 1000 mililitros, 1 litro de disolución. Eliminamos mililitros y mililitros, y tendremos en moles de permanganato. Entonces, en ese valor que nos dan, hay 2.179 por 10 a la menos 3 moles de permanganato. ¿De acuerdo? En los 1642 mililitros gastados. De la ecuación observamos que 5 moles, como decíamos, de hierro 2 más, sirven para interactuar, para reaccionar y formar procesos o establecer procesos de óxido-reducción con 1 mol de permanganato. La relación es 5 a 1. Por lo tanto, el número de moles de sulfato de hierro 2 más oxidado va a ser igual a ¿qué? 2.179 por 10 a la menos 3 moles de permanganato de potasio, y sabiendo que la relación es de 5 moles de sulfato de hierro por cada mol de permanganato. De igual manera, tener el cuidado de establecer muy bien el factor de conversión. Entonces eliminamos moles de permanganato, lo que nos interesa es el número de moles de sulfato de hierro. El número de moles es 1.090 por 10 a la menos 2 moles de sulfato de hierro 2. La concentración, por tanto, entonces, de sulfato de hierro 2 en moles de sulfato de hierro 2 por litro de solución, es decir, la molaridad es como sigue: molaridad del sulfato de hierro 2, moles de este sulfato de hierro 2 sobre el litro de solución. Tenemos el número de moles, sulfato de hierro, el volumen, lo trasladamos a litros, eliminamos o simplificamos lo pertinente y obtenemos la concentración molar de sulfato de hierro 2 de 0,4360 molar. Fíjese, igual, paso por paso. Examine, vuelva a hacer, haga más ejercicios. Por lo pronto, este ejercicio de práctica incorpora a su tarea individual. Dice, ¿cuántos mililitros de una disolución de
Yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico, 0,26 molar se necesitan para reducir, observe, 22.5 mililitros de una disolución de permanganato de potasio, 0,374 molar. De acuerdo con la ecuación siguiente, observe 10 moles de HI reaccionan con 2 moles de permanganato en medio ácido, ¿sí? Va a trabajar el permanganato siempre para oxidar, necesita medio ácido. ¿Qué se formará? Del ácido yodhídrico se forma yodo elemental, observe, de 1 menos pasa a 0. ¿Ya? Pero observe que este 0 es molecular, es I2, yodo elemental. Se formarán 2 moles de sulfato de manganeso 2, el manganeso 7 pasa a manganeso 2. Se formará 1 mol de sulfato de potasio y 8 moles de agua. Muy bien, usted efectúe este trabajo, incorpora. Y en revisión de conceptos también, dice, si la disolución de un agente reductor se valora con una solución de un agente oxidante, y las concentraciones iniciales, observe, de las dos disoluciones son las mismas. Nos preguntan, ¿significa que el punto de equivalencia se alcanza cuando se ha agregado un volumen igual de oxidante? Las concentraciones de partida, dice, son las mismas. Eso significa que el punto de equivalencia se alcanza cuando se han agregado volúmenes iguales. Analice y explíquenos 1 o 2 líneas de respuesta, ¿no? Con sustento teórico, con conocimiento suficiente, ¿no es cierto? Y aquí tiene usted, vea, la recomendación que suelo hacer luego de al final de cada capítulo, tiene un conjunto de informaciones, de datos muy importantes, ¿no? Primer tema de ecuaciones clave, luego un resumen de conceptos, que nos ayuda mucho, ¿ya? A refrescar lo que hemos visto. Por tomar al azar, el 3 dice, a partir de las reglas generales acerca de las solubilidades de los compuestos iónicos, podemos predecir si en una reacción se formará o no un precipitado. Así es, ¿no? Miren, conceptos muy, pero muy importantes, ¿no? Nos sirve de repaso. Igual, tiene aquí 13 conceptos muy valiosos, muy oportunos. Luego tiene los términos básicos, ¿no? Y encuentra en la página correspondiente. Y luego vienen los problemas, las preguntas, los ejercicios. Entonces, fíjese, propiedades de las disoluciones acuosas, preguntas de repaso, inclusive. ¿Ya? Luego vienen problemas. Mire, 14-13. De ahí tenemos 14-14. Reacciones de precipitación, preguntas de repaso, problemas. Luego vienen reacciones de óxido-reducción, preguntas de repaso, reacciones de ácido-base, problemas. Concentración de las disoluciones, mire. Incorporado acá también. Disolución o dilución de disoluciones, problemas sobre ese tema. Valoraciones de ácido-base, preguntas de repaso, problemas. Análisis gravimétrico, preguntas de repaso, problemas. Valoraciones redox. En fin. Y hay un grupo de problemas adicionales, algunos son mix. Fíjese, aquí tiene un buen material para trabajar, para aprender, de forma tal de que este capítulo usted lo domine. Próximo semestre, en la química analítica, no tenga ninguna dificultad. Esperamos que ya sea presencial, como les he dicho, se luzcan en la pizarra, en el laboratorio, porque ustedes
conocen muy bien y tienen dominio sobre estas temáticas, ¿no? Y eso lo vamos a ver también en la prueba parcial. Bueno, nos faltan las propiedades coligativas que están en otro capítulo, esas las veremos mañana, y poder concluir y establecer una fecha para evaluar, ¿sí? Ya debe estar usted estudiando, estudie todo lo anterior. Fíjese, hay muchos problemas adicionales que le pueden ayudar mucho. Ajá. Bien, jóvenes, por hoy nos quedamos allí. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? ¿No? Muy bien, inmediatamente efectuamos el componente práctico. Anita, adelante, por favor. ¿Listo, doctor? Dejo de compartir. Listo. Muchas gracias. Bueno, chicos, primeramente, sobre lo que mencionó el doctor, para poder recoger sus certificados de vacunación, voy a crearles una tarea en el Teams que no va a tener nota ni nada, nada más es para que sea mucho más fácil, pues, recoger los carnets de cada uno de ustedes. Entonces, por favor, tomen una fotografía que se vea bastante clara, donde estén sus datos y que conste también la fecha de su vacuna, y le van a subir como un documento adjunto nada más. Les voy a poner el plazo hasta el día de mañana, por si es que alguien tal vez tiene algún inconveniente, para que puedan pues tener lista la información. Entonces, hasta mañana estará, chicos. Luego de eso, pues, ya se procederá a la recolección de todo y recopilación para enviarle al doctor y para presentar esto como evidencia. Eso nada más, chicos. Muy bien. El día de hoy, pues, vamos a ver lo que corresponde a la siguiente práctica de laboratorio. Ya estamos nosotros también culminando con lo que es las titulaciones. Y la última que nos corresponde revisar es la valoración redox. El día de hoy el doctor pues ya nos explicó una introducción sobre este tema y quisiera por favor que me ayuden ustedes contestando algunas preguntas, ¿ya? Primeramente, ¿qué es una valoración o titulación, chicos? Muy bien, si es que no hay voluntarios, escojo de la lista. Denis Cruz, por favor. No está presente Denis. Vamos con la siguiente persona. ¿Denis? Aquí estoy. Ya, listo, Denis. A ver, ayúdeme por favor respondiendo lo que les acabo de preguntar. Ya, una titulación es un procedimiento que nos ayuda a determinar la concentración, una concentración desconocida de una cierta disolución Ya, mediante la neutralización de la misma. ya, muy bien, Denis, muchas gracias, está bien. A ver, vamos con Andrea Chana Luisa, por favor. Sí. Andrea, ¿cómo estás? La pregunta es, a ver, ¿cuáles son los componentes de una titulación, por favor? ¿Qué es lo que necesito para poder realizar una titulación? Empezamos por los instrumentos que se necesitan. Ya, muy bien. A ver, dime, mencióname los instrumentos. Los que estaban utilizando eran la bureta, un vaso de precipitación. Ya, ¿alguno más que recuerdes? Ya, a ver, chicos. ¿Alguien que me quiera ayudar, por favor, con esta respuesta para complementar lo que nos dijo Andrea? Profe, no sé si también podrían constar lo que son las disoluciones patrones, las disoluciones ácidas y las muestras, las antocianinas y eso. Ya, muy bien. En este caso, pues la antocianina, ¿qué sería, digamos? Nuestro titulante.
No. Piénsale bien, María José. El indicador. Sí, exacto. El indicador, ¿ya? Bueno, chicos, estamos ya, a ver, esta es la tercera práctica que hacemos de valoraciones. Van a tener que revisar, chicos, por favor, porque esto ya lo deberían manejar bastante bien y debería ser bastante fácil para ustedes también responder cualquiera de estas inquietudes, ¿no? Así que, por favor, estudien un poquito más, revisen los términos. Si es posible, pues también observen videos en YouTube donde se hagan titulaciones convencionales. Ustedes están realizando en casa también titulaciones y están trabajando con productos químicos, si bien es cierto, no son los mismos que se usan en el laboratorio, pero son bastante similares, ¿no? Eso nada más, chicos, como recomendación, pónganse a estudiar, porque el siguiente semestre ya van a avanzar ustedes con las analíticas y estas bases ustedes las deben tener bastante claras. Listo, chicos. Con eso, pues, vamos a empezar la clase de hoy. Como les decía, chicos, lo que nos corresponde ver como la última parte de las prácticas de valoración es la valoración redox. Hemos estado nosotros revisando en las prácticas anteriores lo que corresponde a reacciones de neutralización o reacciones ácido-base, en donde el producto que se obtiene es una sal y agua como resultado. En esta práctica, pues nosotros lo que haremos es otro tipo de reacciones químicas que se conocen como reacciones redox o de óxido-reducción. En este tipo de reacciones lo que va a pasar es que va a haber una conversión, ¿sí?, del estado de oxidación de las sustancias, ¿no? En este caso, pues van a haber reacciones en donde una sustancia se oxida y otra sustancia se reduce. Muy bien. El fundamento teórico de esta práctica de laboratorio, pues la titulación ustedes ya la manejan, ¿sí? Vamos nosotros a utilizar, este es el gráfico de una titulación convencional, ¿no? Vamos a utilizar una bureta, donde nosotros vamos a colocar nuestra solución titulante y en el matraz de Erlenmeyer va a estar nuestra muestra. Y pues también utilizaremos un indicador. Aquí pues en esta práctica de laboratorio el indicador va a cambiar, ¿sí? Ya les voy a explicar cómo ustedes lo van a obtener y lo van a preparar. Y pues nosotros vamos a trabajar con una sustancia que se encuentra, es bastante comercial y que incluso está contenida en frutas y en ciertos vegetales en mayor o menor contenido, dependiendo, ¿sí? Que es la vitamina C. También a la vitamina C, este es el nombre que nosotros lo encontramos de manera comercial, son esos comprimidos que sirven para fortalecer el sistema inmunológico y también pues es bastante utilizado cuando se sufre de resfríos o gripas, ¿no? La vitamina C se lo conoce químicamente como el ácido ascórbico y este ácido ascórbico pues tiene la propiedad de participar como un agente oxidante, ¿no? Muy bien, entonces con esto de aquí es con lo que vamos a trabajar en esta práctica. Nuestro objetivo es utilizar la técnica de valoración, en este caso pues específicamente haremos una valoración redox y vamos a proceder a determinar qué cantidad de ácido ascórbico se encuentra en los comprimidos comerciales de vitamina C. Aquí, chicos, por favor, tengan en cuenta que van a haber comprimidos de vitamina C de dos tipos. Hay unos que tienen el contenido de vitamina C de 1 gramo, esos son por lo general esos comprimidos efervescentes, y también esos comprimidos que son masticables. Para esta práctica de laboratorio se trabajó con los comprimidos que son masticables, y esos comprimidos tienen la concentración de ácido ascórbico aproximadamente de 500 miligramos. Entonces, toda la relación va a ser en base a eso, ¿no? Otra cosa que ustedes también pues pueden tomar en cuenta, chicos, es que si no les es fácil conseguir la vitamina C como tal, así como comprimido, ustedes pueden sustituir la vitamina C y trabajar con alguna fruta, ¿sí? O algún cítrico que sabemos que tiene contenido de vitamina C. Por ejemplo, los limones o las naranjas, las mandarinas o las toronjas sirven bastante bien. Entonces, ustedes se prepararán la muestra, digamos, con esta fruta y pues deberán cambiar el objetivo también, ¿no? Si es que trabajan con vitamina C, se nos queda comprimidos comerciales. Si es que trabajan con alguna fruta de estas opciones que yo les di, aquí también cambiarán en el objetivo la sustancia con la que ustedes trabajaron.
Muy bien. Para la parte experimental, ya saben ustedes, haremos una titulación y utilizaremos nuestro equipo que nos fabricamos en casa. Su soporte con su pinza, su microbureta y también una jeringa de 10 mililitros que utilizaremos para medir volúmenes. También necesitaremos vasitos para poder pues colocar la muestra. Estos vasos deben ser de color transparente. Y como reactivos, pues vamos nosotros a utilizar los comprimidos de vitamina C. Estos son los que yo les digo, utilizamos nosotros los comprimidos comerciales, masticables, que tienen una concentración aproximada de 500 miligramos de vitamina C. Utilizamos un compuesto comercial que se llama tintura de yodo. En este caso, pues la tintura de yodo va a ser nuestro titulante o nuestra sustancia de concentración conocida, ¿ya? Esto ustedes la compran en la farmacia, un frasquito de estos es suficiente para la práctica, pero deben ustedes verificar que en el envase diga tintura de yodo, porque a veces les venden otro tipo de sustancias que no corresponden, ¿sí? Entonces, por favor, chicos, esto sí, de ley, debe ser tintura de yodo, no importa la marca, pero que sea tintura de yodo. Cuando ustedes compran este compuesto comercial, que se utiliza como un desinfectante, en la parte de atrás ustedes podrán encontrar también la concentración, entonces les va a ayudar bastante para hacer su práctica. En esta práctica vamos a utilizar el almidón de papa, que va a ser nuestro indicador, nuestro indicador del punto final de la reacción, y vamos a utilizar agua potable también. Muy bien. El procedimiento. En primer lugar, pues para esta práctica nosotros no vamos a preparar solución titulante porque ya la tenemos tal cual como viene en el frasco. Así la vamos a ocupar directamente para llenar nuestra microbureta. El indicador, como yo les mencionaba, pues vamos nosotros a utilizar almidón de papa. Para ello, pues ustedes van a hacer una extracción, ¿sí? Van ustedes a conseguirse una papita de las que están en nuestra cocina. Creo que todos tenemos este producto en casa. Y vamos a realizar la extracción. Vamos a ver a continuación el video. Las papas deben estar bien limpias, ¿sí? Deben estar limpias y peladas. Ustedes, me imagino que todos tienen en casa estos ralladores. Vamos a proceder a rallar una papa para hacerle mucho más finita, ¿sí? Vamos a utilizar el rayo más pequeño, el más finito que puedan, para obtener la papa, en este caso, pues triturada. Sí, entonces aquí se puede ver en las paredes del rallador cómo está quedando pues la papa una vez que ha sido rallada. Si es que ustedes tienen una papa grande, de las más grandes que hay, solo utilizan una, pero si es que no tienen pues de ese tamaño, van a hacer con 2 papas pequeñas o 2 papas medianas. Aquí ustedes pueden observar cómo ya se obtiene la papa triturada. ¿Sí? Para ello, pues chicos, van a necesitar envases o recipientes. En este caso, pues se utilizó platos, lo que ustedes tengan disponible, ¿no? Vamos a colocar aproximadamente un medio vaso de agua o una media taza de agua y vamos a proceder a mezclar bastante bien, ¿sí? Con la ayuda de una cuchara, pues procedemos a homogenizar todo el contenido, ¿sí? Como ustedes pueden ver, se está aplastando ligeramente también, pues, lo que es la papa rallada. Más o menos esto ustedes lo hacen por unos 2 o 3 minutos. Esto es para garantizar que todo el almidón sea extraído de la papa. Ya le adelanté mucho. Ya, muy bien. Una vez que han pasado estos 2 o 3 minutos, ustedes van a conseguirse uno de estos coladores o cernidores y van a proceder a separar las sustancias, en este caso, pues que nos va a quedar acá en la parte del cernidor, va a ser como una especie de bagazo, entonces eso no nos va a servir. Lo que nos interesa, pues, es el líquido que está aquí en la parte inferior. Vamos a presionar con la ayuda de una cuchara para que todo el agua salga de la papa y pueden utilizar también una pequeñísima cantidad de agua para enjuagar el plato, porque como el almidón es insoluble en agua, pues tiende también a sedimentarse, entonces pueden hacer un pequeño enjuague.
Una vez pues que han dejado cernido bien la muestra, vamos a dejar reposar, ¿sí? Como les decía, el almidón es insoluble en agua y tiende a sedimentarse en la parte inferior. Entonces aquí nosotros vemos este líquido amarillento que es producto de la extracción de la papa. Y en la parte inferior vemos este polvo blanco que es el almidón que nosotros acabamos de extraer. Vamos a dejar reposando más o menos una media hora, una hora, ¿sí? Pasado este tiempo ya todo el almidón va a estar sedimentado y vamos a separar. El líquido amarillento no nos sirve, no nos interesa, no lo necesitamos para esta práctica, ¿sí? Y aquí en la parte pues de abajo ustedes pueden ver lo que es el almidón que ha sedimentado. Este almidón está húmedo en este momento, ¿sí? Se lo separa y se lo puede dejar secar si es que no lo vamos a utilizar inmediatamente. Entonces lo podemos separar de este plato, ¿sí? Y lo podemos dejar secar para que toda la humedad se vaya, ¿no? Entonces más o menos aquí se obtuvieron unas 3 cucharaditas de almidón de papa. Muy bien. Si es que no tuvieran papa y quieren ustedes probar tal vez con otra sustancia, con otro vegetal, pueden ustedes utilizar yuca, ¿sí? La yuca también tiene un contenido bastante alto de almidones, entonces es otra alternativa. Para poder preparar nuestra solución de almidón, ¿sí? Esta solución, cuando ustedes vayan a hacer la titulación, en ese momento la preparan. Entonces, más o menos van a tomar lo que es una cucharadita y van a disolverlo en unos 20 mililitros de agua. El agua que ustedes van a utilizar para preparar este almidón debe estar tibiecita o caliente para favorecer su solubilidad. Y como ustedes pudieron ver y como yo ya les he dicho algunas veces, el almidón es insoluble en agua, entonces por ello, chicos, el vasito donde ustedes preparen esta disolución de almidón, antes de utilizarle, deben agitar y homogenizar bastante bien, ¿no? Para que el almidón pues quede otra vez suspendido y pues así lo podamos utilizar como indicador, ¿ya? Entonces, a ver si es que quedó claro. Vamos con Doménica. Doménica Vélez, ¿me puedes repetir por favor el procedimiento para preparar la solución del indicador de almidón? Claro, profe, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. A ver, ayúdame por favor. Lo primero que vamos a hacer es pelar las papas. De ahí, con ayuda de un rallador, lo vamos a rallar por el más finito. De ahí lo vamos a dejar reposar con el agua para que se asiente la partecita y después dejar la parte líquida a un lado y lo que nos quedó espesito que queda al fondo del plato en otro lado. Ya, Doménica, muchas gracias. Esa es la obtención del almidón. Ahora, ¿cómo preparamos la solución de indicador de almidón? Angie, ¿me ayudas por favor con esta parte? Sí, profesora. Ya luego que tenemos nuestra papa rallada, la revolvemos por 2 minutos más o menos. Luego la colamos y luego dejamos reposar unos 30 minutos o una hora. Y luego vamos a sacar el agua para que quede el almidón que se sedimentó debajo del plato. Y lo vamos a separar para luego con unos 20 mililitros de agua mezclarlo y ya cuando el momento que vamos a hacer el proceso tenemos que revolverlo para que esté suspendida el almidón porque es insoluble. Ya, muy bien Angie, muchas gracias. Nada más lo que le faltó a Angie mencionarnos es que el agua debe estar tibia o un poco caliente, por favor, ¿sí? Esto, como les decía, para favorecer la solubilidad del almidón, ¿ya? Eso nada más, chicos. Muchas gracias, chicas, por su participación. Continuamos con el experimento. Muy bien, entonces ya obtuvimos nuestro indicador. Ahora vamos a observar el procedimiento para ver la determinación de la vitamina C. En este caso, pues el video solamente es de la determinación de los comprimidos comerciales. Ya.
Si ustedes tienen en casa, chicos, pues este tipo de morteros, por lo general siempre hay en la casa, tienen nuestras mamás en la cocina. Vamos nosotros a triturar del comprimido comercial la cuarta parte, ¿sí? En la fotografía que estaba acá aquí, ¿sí? Pueden ustedes ver que este comprimido viene aquí con una raya, con una especie de cruz. Entonces, con la ayuda de un cuchillo, ustedes van a partirle al comprimido en 4 partes. Y a una de estas partes la van a llevar a la trituración, ¿sí? Por eso les decía, chicos, y les recalco otra vez, que el comprimido que utilizamos es de esos masticables, que la concentración es 500 miligramos, ¿sí? Si ustedes utilizan otro, entonces, por ejemplo, uno que tiene una concentración mayor, deberán pues partir en más partecitas o añadir el doble de la cantidad de agua que se pone aquí en el experimento. Muy bien, entonces, si es que ustedes no tienen este tipo de morteros, lo que ustedes pueden hacer para triturar el comprimido es colocarlo en la parte interna de una hoja, doblada en la mitad, doblan la hoja en la mitad, adentro de eso ponen el comprimido y no sé, tal vez con un vaso de fondo plano o con una cuchara, parten y hacen pedacitos más pequeños este comprimido de vitamina C. Muy bien, entonces aquí pues ustedes podrán ver la parte que se tritura, ¿sí? Ya les doy las 2 opciones para que ustedes puedan pues disminuir el tamaño de partícula del comprimido. Una vez que se ha realizado pues la parte de la trituración, vamos a proceder a lavar nuestro frasquito, ¿sí? Con una pequeña cantidad de agua. Esta agua que estamos colocando debe ser medida, ¿no? Por ello ya estamos nosotros utilizando la jeringa que es de 10 mililitros. Y estamos trasvasando a nuestro vaso donde vamos a realizar la titulación, ¿ya? Entonces pudieron ustedes observar que ya se añadió una jeringa de 10 mililitros. En este caso pues se está haciendo un lavado con otra jeringa de 10 mililitros. Y vamos a proceder nosotros a colocar hasta 100 mililitros de agua, ¿sí? Entonces ese va a ser el volumen total que nosotros vamos a añadir. Y este volumen, chicos, debe ser medido exactamente, ¿no? Una vez que nosotros hemos colocado el agua, debemos verificar, a veces se quedan pedacitos grandes de la vitamina C cuando no se ha hecho un buen triturado, entonces debemos ver que todo esté completamente disuelto. Esta coloración que ustedes ven aquí va a depender del colorante que a veces se le pone a estos comprimidos. Y vamos nosotros a tomar una alícuota, ¿sí? De 10 mililitros de la muestra que nosotros tomamos. Aquí ustedes pueden observar, está el indicador de almidón, ¿sí? Está preparado bajo las condiciones que yo les mencioné, utilizando agua tibia. Entonces aquí se ha formado una suspensión. Vamos a tomar 1 mililitro aproximadamente y eso le vamos nosotros a añadir a nuestro vasito que contiene la muestra. Y aquí en la microbureta nosotros vamos a colocar nuestra disolución titulante, en este caso la tintura de yodo, ¿ya? El punto final de la titulación cuando nosotros trabajamos con almidón como indicador es la observación de una tonalidad azul oscura, ¿sí? Pueden ustedes observar el punto final con ese color azul oscuro o también que se forma aquí una especie de precipitado que también va a ser de color azul oscuro o negro. ¿Sí? Entonces vamos a añadir nuestro titulante, nuestra tintura de yodo hasta que observemos esa coloración. ¿Sí? Como los comprimidos de vitamina C pues tienen una concentración alta, puede ser que utilicemos varias jeringas. Ahí ustedes irán considerando el volumen que se añadió y sumando estas cantidades para obtener el volumen final de nuestro titulante. Ya, entonces aquí ya se presenta pues lo que es el punto final, esa coloración oscura que yo les mencionaba, ¿sí? También pues puede verse como un precipitado. Esto pues depende mucho de la clase de almidón que se utilice. ¿Sí? Entonces van a tomar en cuenta eso, ¿no? La coloración oscura o este precipitado oscuro. Muy bien. Para la parte de los cálculos, en primer lugar ustedes pues deberán determinar la concentración de la tintura de yodo.
La tintura de yodo es una solución, como les decía, que se utiliza como un antiséptico. Está constituido de yoduro de potasio y yodo, el yodo elemental en este caso, ¿no? Cuando pues se mezclan estos dos compuestos, aquí ocurre una reacción de formación de un complejo que se llama ion triyoduro, que es este que nosotros observamos acá. Nosotros les hemos colocado esta reacción para que ustedes más o menos se den cuenta de la cantidad de yoduro de potasio y la cantidad de yodo que está presente, ¿no? Entonces, pues, en la siguiente imagen podemos ver la determinación de la molaridad de esta solución que estamos utilizando. Si es que ustedes trabajan con la solución que estaba en la imagen, con la solución Wave, de marca Wave, esta de aquí va a ser la concentración, eso fue lo que se pudo determinar. Pero si no, chicos, ustedes por favor verifiquen, en la etiqueta siempre va a haber la cantidad de cada una de estas sustancias, tanto de yoduro de potasio como de yodo, entonces van a realizar este cálculo nuevamente. Y si es que por si acaso utilizan la misma, la solución de tintura de yodo de marca Wave, verifiquen también estas cantidades porque puede ser que en este lapso algo cambió, entonces pues también hagan la verificación, hagan el cálculo nuevamente y determinen la molaridad. La vitamina C, el ácido ascórbico, va a reaccionar de forma redox, como les decía, en este caso con ese ion triyoduro, ¿sí? Esa ecuación no está aquí, ustedes deben consultarla, ¿sí? La reacción que ocurre entre el triyoduro y el ácido ascórbico. Les hemos colocado aquí un ejemplo de cálculo para que más o menos ustedes se guíen, ¿sí? En donde pues se ha utilizado la concentración en forma molar, ¿sí? En este caso, pues lo que se hace es una igualdad. Eso significa que en el punto de equivalencia, el número de moles del ácido ascórbico o vitamina C va a ser igual al número de moles de ion triyoduro, ¿sí? Por eso se puede realizar esta relación. En base a eso, nosotros podemos despejar lo que sería la concentración de vitamina C, porque el volumen es el que nosotros tomamos de alícuota, ¿sí? Y con eso tenemos la concentración de vitamina C en la alícuota, chicos, ¿sí? De aquí, a partir de esto, ustedes deben ir haciendo las transformaciones necesarias para saber el total de vitamina C o de ácido ascórbico que hay en un comprimido de 500 gramos. Y eso sería todo en cuanto a los cálculos. Esta nada más es una ayuda. Pueden ustedes ver que faltan cosas que hay que completar y eso ya pues ustedes tienen que hacer en el informe. Muy bien, vamos a revisar rápidamente el informe, cómo vamos a hacer el informe de esta práctica. Aquí en la parte de los objetivos, como yo les decía, si es que no van a trabajar con los comprimidos de vitamina C y trabajan con alguna fruta, aquí cambiará el objetivo en base al producto que ustedes van a utilizar. En la parte 3 irá el marco teórico con respecto a valoraciones redox, por ejemplo, o a las sustancias que están trabajando, también iría muy bien, pero que sea un resumen que tenga conexión la una idea con la otra idea. Para la parte 4, como ustedes van a realizar este procedimiento en casa, ¿sí? Van a colocar la lista de materiales y de reactivos y también adjunta una fotografía de cada una de las cosas que ustedes utilizaron. En la parte 5 irá el procedimiento detallado, ¿sí? En este caso, pues, escrito, de la determinación de la vitamina C. Yo aquí les he subrayado esto porque si es que trabajan con otra sustancia, aquí cambiarán. En la parte 6, ustedes para esta práctica también deben grabar un video, ¿sí? Aquí está la aclaración, debe ser un video corto de unos 3 minutos, donde se vean las 3 determinaciones. Aquí colocarán el link de su video, por favor, chicos. No se olviden de verificar que este enlace se pueda abrir. Pueden subirlo ustedes a su OneDrive y compartirnos el enlace, o si no, también si es que se les hizo fácil hacerlo en YouTube, pues aquí el enlace del YouTube. Y también, pues, si es que hacen el video en YouTube, pues hay varias opciones, ¿no? Para poner público, privado y oculto. Entonces, también vean que si es que lo ponen como oculto o como privado, que se nos abra a nosotros para poder revisar su trabajo. En la parte 7 colocarán las fotografías del procedimiento de valoración redox en casa, ¿sí? Entonces aquí colocarán el proceso de obtención del almidón, del armado del equipo, de colocar la solución valorante,
de preparar la muestra, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí irá un collage de esas fotografías. En la parte 8 irán recomendaciones, como por ejemplo pueden ser al uso de equipo, manejo de reactivos, lectura de la medición, posición de la microbureta, altura de las pinzas, no sé, lo que ustedes hayan observado y les haya servido para mejorar este procedimiento. En la parte 9, pues aquí sigan los cálculos y las reacciones. En este caso, pues como les decía, la reacción para la determinación de la vitamina C, ustedes deben consultar la reacción entre el ácido ascórbico y el ion triyoduro y colocarlo en esta parte. Aquí está para que ustedes registren los datos de cada una de las determinaciones que hicieron, ¿sí? Nada más aquí el volumen de muestra que ustedes tomen, ese volumen de alícuota, debe ser el mismo, ¿sí? Porque estamos haciendo un procedimiento donde nosotros queremos verificar si funciona o no. Entonces, el volumen de muestra y las condiciones deben ser lo más similares posibles. Vamos aquí a sacar el promedio del volumen del titulante que se consumió y con ese promedio pues haremos los cálculos para encontrar la concentración de vitamina C, ya sea en los comprimidos o ya sea en alguna muestra de fruta que utilicemos. ¿Sí? Entonces no se olviden pues la aclaración, que la concentración que van ustedes a encontrar inicial solamente va a ser en esa alícuota, entonces ustedes deben hacer transformaciones necesarias en base a cálculos para pues determinar en la masa total, en el comprimido, qué cantidad de vitamina C hay. La parte 10 pues llegan lo que son las conclusiones, bibliografía y les hemos colocado una parte más adicional que es el anexo. En esta parte, chicos, queremos que nos coloquen su experiencia de cómo fue trabajar con estos experimentos. Puede ser aquí un corto resumen, nada más de lo que ustedes experimentaron pues al hacer todos estos procesos. Y si es que tienen alguna sugerencia para poder mejorarlo, ¿sí? Alguna parte que ustedes hayan notado, si fueron muy observadores y lo notaron, nos pueden colocar aquí. Y les agradeceríamos mucho porque nos ayuda también a nosotros a mejorar para las siguientes prácticas que se puedan realizar en base a este equipo. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a lo que les acabo de explicar? En el caso del almidón de papa, Sí. ¿cuánto se ocupa y cuántas cucharaditas del almidón se debe poner para preparar el indicador? Ya, se coloca una cucharadita pequeña del almidón de papa y se disuelve más o menos en unos 20 a 30 mililitros de agua. Gracias. Ya, listo, Denis. Muy bien. Lisette, dígame, por favor. Sí, una pregunta. La vitamina C que tenemos que utilizar es la que normalmente uno se come y sabe rico, ¿verdad? Pregunto Sí. porque luego en las farmacias a uno lo quedan viendo raro porque va con términos muy técnicos. Sí, es la misma, ¿verdad? Sí, es la misma. Es vitamina C masticable. Ya, gracias. Ya, de nada. Antonella, dígame. Profe, una pregunta, no es sobre el informe, sino sobre eso del carnet de vacunación. Y los que todavía no recibimos la segunda dosis, igual tenemos que mandar la foto. A ver, se supone que el permiso era para que se coloque en la segunda dosis. No sé si tal vez Sí, todavía no se toca o... Lo que pasa es que yo iba a los centros de vacunación que están cerca de mi casa, pero me supieron decir que no están vacunando. Y fui los días jueves, viernes y sábado y no me vacunaron. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Ambato. No había un sitio determinado. No, yo fui donde me dijeron que vaya, donde sale donde dice ve tu lugar de vacunación. Sí. Yo fui y me dijeron que no, que ya no estaban vacunando. Fui el jueves, el viernes y el sábado y no me pusieron la vacuna. Bueno, aquí es un caso particular. En todo caso, tú envías la comunicación al grupo que ha establecido Anita indicando esta situación y apenas puedas vacunarte, nos comunicas a Anita que ya estás vacunada. ¿De acuerdo? Para nosotros decir también
a las autoridades de la carrera de que ha pasado esta situación en Ambato y que tú, el momento que ya puedas vacunarte la segunda dosis, vas a enviarnos la evidencia, ¿de acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. De nada. Adelante, Anita, sí. Milton, dígame, por favor. Sí, profe, buenas tardes. Bueno, en mi caso era porque aún no podía vacunarme en los tiempos establecidos de la universidad porque yo me había contagiado, entonces tenía que esperar el tiempo necesario, el prudente para poder vacunarme. Ya no hay problema. El momento que ya puedas vacunarte, obtienes tu carnet, es decir, la evidencia de vacunación, y asimismo envías, ¿no? Señalarás aquello en estos días de plazo que da Anita para que ustedes puedan evidenciar. Entonces ahí señalas que tu caso es este y que apenas te puedas vacunar, enviarás el correspondiente certificado o la foto de la evidencia, ¿no? Ya, profe, muchas gracias. De nada. Adelante, Anita. Ya, no sé, chicos, si es que hay alguna duda más sobre esto. O si no, pues de igual manera, si todavía no han podido vacunarse, en la tarea que les voy a crear, colocan ahí esa observación y pues apenas tengan el carnet lo envían, por favor, chicos, en la misma tarea, ¿ya? ¿Alguna duda más, chicos, con respecto al informe, la práctica de laboratorio? Disculpe, profe, se cortó esta última parte que mencionaba de la tarea. ¿Puede repetir, por favor? Ya, les estaba diciendo que era en cuanto a lo del carnet de vacunas, ¿no? Si es que ustedes no se han vacunado, pues colocan ahí como observación, todavía no me puedo vacunar debido a esto, y apenas se vacunen, chicos, suben en la misma tarea su fotografía, por favor, para poder tener su base de datos. Ok, profe, gracias. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, eso creo que sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Y en este momento ya les subo la hoja para que puedan hacer su informe y de igual manera, pues, la tarea para que entreguen hasta el día domingo. Que tengan una buena tarde, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Anita. Pases muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Pasen bien, una buena tarde. Cuídense mucho. No olviden